Nada, quisiera agradecer la presencia de los que hasta ahora se han conectado. Para la Escuela de Agronomía es sumamente importante el tener este vínculo técnico, ¿cierto? Relaciones de extensión en temas que son importantes, tienen absoluta vigencia y necesidad. Y en esa línea se han hecho varias cosas en el año tan difícil que estamos llevando, pero tenemos el gusto de compartir la visión, el conocimiento que tiene un joven profesor recientemente incorporado a la Escuela de Agronomía de la Universidad Católica del Paraíso, el profesor Francisco Rojo Rupke, quien es doctor en Ingeniería y Sistemas Biológicos en la Universidad de California, en Davis, Estados Unidos, y que su expertise, ¿cierto?, se basa en tecnologías digitales asociadas al manejo de agua. Él pertenece a la especialidad de ambiente, ¿no?, de la escuela, y le hemos pedido y él, ¿cómo se llama?, ha accedido, y por el cual te agradezco, Francisco, participar de este tipo de actividades que son muy importantes para la universidad y particularmente para la escuela. Francisco, bueno, enfrentará este webinar intentando hacer el nexo entre la necesidad mundial de alimentación y las nuevas tecnologías digitales que se requieren para poder hacer mucha eficiencia en la producción de alimentos. Francisco, nuevamente te doy las gracias por participar, por entregarnos tu tiempo, a las personas que se han conectado, a los que puedo ver aquí, a Fernando, a Óscar, a Hugo, ¿no? Gente que siempre nos sigue y nos acompaña. Así es que espero que esta charla y este webinar sea de mucha utilidad para conversar, para poner otros puntos de vista en una necesidad tan fuerte que tenemos hoy en día. Les agradezco y ojalá estén sumamente conformes una vez que termine esta actividad. Los dejo porque estoy haciendo clases, lamentablemente, ¿no? Francisco, adelante y muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por tu presentación. Voy a compartir entonces la diapositiva. Déjenme ver aquí. Ok. Ahí deberían estar viendo ya el PowerPoint. Ya si no lo ven, avísenme, por favor. Sí se ve, profe, perfecto. Súper, gracias, Katia. Entonces, bueno, como viene y hacía la introducción, profesor Ricardo, el título de esta presentación es, bueno, Tendencias de Agricultura del Futuro en una Era Digital. Ya la idea es tratar de mantenerlo bastante amplio, un poco para ir abordando diferentes tendencias tecnológicas que existen hoy en día. Ya tengo entendido que este webinar también hay una gran, en general, participación de estudiantes, así que lo dirigí un poquito pensando también en el futuro que les espera a ellos, digamos, y cómo nos podemos adaptar a este tipo de tecnologías. Entonces, primero, para ponerlo en un contexto, la humanidad hoy en día enfrenta grandes desafíos. Ya aquí en este gráfico, por ejemplo, pueden ver tendencias que existen en relación a la cantidad de superficie que existe disponible para que nosotros podamos generar alimentos. Ya todos saben, probablemente han escuchado de que la población va en aumento. Entonces la pregunta es de dónde sacamos los alimentos que necesitamos para sostener esa población. ¿Ya? Una respuesta quizás evidente podría haber sido hace algunos años atrás, bueno, aumentamos la superficie en la cual la agricultura trabaja, digamos. Pero hoy en día esa opción ya es cada vez menos factible. Aquí, por ejemplo, pueden ver un gráfico de la FAO que muestra proyecciones
de posibles escenarios de expansión de las tierras de uso agrícola. Ya la línea negra que pueden ver ahí son datos digamos, actuales, o sea, son datos medidos hacia atrás, pero de la mitad hacia adelante son los posibles escenarios futuros. Ya encontré interesante este gráfico porque muestra ahí, si se fijan, hay una pequeña sección que muestra la cantidad de superficie posible de utilizar, digamos, pero esto es una superficie susceptible a degradación, y pueden ver también lo encontré interesante estas curvas que aparecen a la derecha arriba, donde muestran cómo van posibles escenarios de cómo estas superficies pueden ir disminuyendo. ¿Ya? Entonces, aquí ven la línea verde, por ejemplo, que muestra un escenario, un manejo que vaya hacia la sustentabilidad. ¿Ya? La idea de que hay ahí, porque es menor que el resto, es básicamente porque uno no puede ocupar cualquier tierra para hacer agricultura. Uno tiene que preocuparse de ocupar aquellas que no generen pérdida de suelo, por ejemplo. Entonces, no es tan fácil llegar y ocupar cualquier suelo que no tenga aptitud agrícola. Entonces, el escenario sustentable es el que se preocupa más de eso, y obviamente eso significa que tenemos aún menos superficie disponible. Ya, y ese es el mejor escenario, digamos, al que todos queremos tratar de llegar, y es porque eso nos permite que podamos perpetuar el manejo en el tiempo. ¿Ya? Pero ese no es el único desafío que tenemos por delante. Aquí también de la FAO pueden haber diferentes retos, ¿ya? que tiene identificado. Por ejemplo, Sustainably Improving Agricultural Production to Meet Increasing Demand, aumentar la productividad, ¿verdad? Pero de forma sustentable, ¿ya? Asegurar una base de recursos sustentables, el tema de cambio climático aparece ahí en el reto número 3, erradicar la pobreza, terminar el hambre, hacer que los sistemas de alimentos sean más resilientes, y muchos otros retos que son bastantes complejos, ¿verdad? Ninguno de estos retos en sí mismo es fácil de solucionar, ¿ya? Entonces son grandes desafíos que tenemos por delante, y los futuros ingenieros agrónomos que se vayan formando en esta universidad y en otras se van a enfrentar a un escenario que va a ser complejo. Entonces, la pregunta es qué cosas en el fondo hemos logrado como humanidad como para tratar de generar herramientas que en el fondo nos ayuden a poder hacer frente a estos desafíos. Y en ese contexto quiero poner un poco la charla de hoy día. Ya, entonces, bueno, ¿qué tenemos por delante? Ya, agricultura del futuro, como les mencioné ahí, el nombre también de la presentación. Ya, entonces pueden ver que una de las cosas que se caracteriza es por ser altamente multidisciplinario, ¿verdad? A la derecha puse una lista de lo que yo pensé como tópicos relevantes que han ido surgiendo a lo largo del tiempo, en los cuales han habido adelantos importantes, ¿ya? Y que en el fondo podrían ser ocupados en la agricultura para tratar de lograr poder avanzar hacia las metas que mencioné anteriormente. Ya, entonces ubiqué en el esquema de la izquierda la agricultura en la parte del medio, ¿verdad? Y está rodeado ya de varias otras disciplinas que son importantes para avanzar en esta agricultura que les llamamos agricultura, y que tiene varios nombres, por lo demás: agricultura del futuro, agricultura 4.0, agricultura digital, smart farming. Aparecen varios nombres que de repente generan cierta confusión también. Pero básicamente, en el fondo, tenemos la agricultura al medio, y en el fondo la idea es que la agricultura se va a beneficiar de todas estas tecnologías que aparecen. O sea, la ciencia de computación va a ser súper relevante, los sensores,
hoy en día aparecen cada vez más opciones, más baratos, más fáciles de usar. La ciencia de los datos ha aparecido algo con una fuerza importante durante los últimos tiempos y se espera que esto también traiga muchos beneficios. Desarrollo de sistemas de hardware, de software, la telemetría, todo lo que es comunicación inalámbrica, todo eso en el fondo promete que va a ir ayudando a la agricultura a poder sustentarse y lograr y avanzar hasta esas metas. Pero también esto nos hace surgir algunas preguntas de qué tan bien estamos preparados, digamos, para asimilar este tipo de tecnología. Yo he escuchado mucho que pasa que de repente hay, cuando las personas que son un poco más resilientes a la adopción, nacen también ciertas críticas y de repente pareciera de que esta tecnología no es, da susto de repente de que no sea lo que realmente promete, pero durante esta presentación lo que voy a tratar de hacer, en el fondo, es tratar de cambiar un poco la perspectiva. No tratar de convencerlo, esa no es la idea, pero es tratar de mirar el problema de otra forma, ¿ya? En el fondo, no ponerse como un cliente necesariamente y tener un rol de decir, ok, esto me gusta o no, sino realmente para que estas cosas logren a tener una adopción, porque estoy seguro que estas tecnologías en un futuro van a estar adoptadas por la agricultura. La agricultura va a ser altamente tecnológica, pero la pregunta del millón es si esto va a ocurrir en 200 años más o va a ocurrir en los próximos 10 años. Entonces, las decisiones que nosotros vayamos tomando y la forma de abordar este problema puede hacer esa diferencia. Y ahí esto hay que ponerlo en el contexto de los desafíos que tenemos. O sea, esos desafíos no nos van a esperar. Entonces, la idea es tratar de ver si hay algo que cada uno de nosotros o como educadores, en mi caso y en el caso de la escuela, que podemos hacer en el fondo para tratar que las futuras generaciones estén más preparadas para adoptar todos estos cambios que vienen. Ya, entonces hablemos un poco hacia atrás. ¿Qué es esto de tecnología? ¿Ya? Porque hay mucha variedad, entonces de repente genera confusión en ese sentido. Entonces, en modo también de introducción, existen tecnologías asociadas con la radiación electromagnética, ¿verdad? Como sociedad, como humanidad, digamos, hemos avanzado de forma muy importante en entender la radiación electromagnética y en usarla y en hacer aplicaciones tecnológicas con esto. ¿Ya? Entonces, la radiación electromagnética, todos los cuerpos emanen radiación electromagnética y depende de la temperatura, digamos, qué tipo, qué característica en el fondo va a estar emanando, y dependiendo en el lugar donde se ubica, lo llamamos espectro electromagnético. Existen diferentes tecnologías, ¿ya? Tecnologías que nos permiten, por ejemplo, mirar cosas que son, entre comillas, invisibles para nosotros, ¿ya? Dependiendo en el espectro donde se ubica, porque nosotros lo que vemos es justamente esta fracción pequeña que aparece acá como visible, como los colores en el fondo que nosotros como humanos podemos percibir. Ya, pero también hay otras tecnologías, por ejemplo, acá pueden ver aplicaciones para análisis no invasivo de las frutas, ya que van en este rango del espectro. A lo mejor están más familiarizados con este otro tipo de tecnología en el cual nos ubicamos más entre el visible y el infrarrojo para poder observar figuras de cultivos, por ejemplo, la hoja, la cantidad de biomasa que se genera, o incluso el requerimiento hídrico, la evapotranspiración que pueda ocurrir. Pero también hemos dominado como humanidad otras partes del espectro y que no lo usamos simplemente para ver información sobre un objeto, sino para enviar información de un lado a otro. ¿Ya? Entonces, nuestra tecnología inalámbrica también está basada en estos conceptos. ¿Ya? Otra de las tecnologías que realmente ha hecho avanzar la humanidad, ¿ya? Y probablemente es claro esto también para ustedes, es la electricidad, ¿verdad? Y después de la electricidad llevó al desarrollo de computaciones, de computadores, me refiero. Y ahí esto básicamente es poder manejar el flujo de electrones, ya que pasa por materiales conductores como el metal, que puse aquí este
este rollo de cobre, me parece que. Entonces, gracias a esta tecnología, a través de la electrónica, hemos podido realmente dominar el mundo de los electrones en ese sentido, porque podemos con precisión definir hacia dónde los electrones van, de manera de generar cosas realmente complejas, ¿verdad? Como computadores, ya que está representado básicamente por este esquema que tiene una unidad central, memoria, tiene entrada y tiene salida. Eso es lo típico que caracteriza un computador, y ahí hay algunos ejemplos de lo que es un computador, en el contexto más amplio, ¿verdad? Porque a lo mejor cuando dije computador por primera vez alguien se imaginó algo como esto, pero la verdad es que un celular que probablemente también tiene en el bolsillo también corresponde a un computador. ¿Y qué tal eso? ¿Podrían haberlo asociado con un computador? La verdad es que también hay bajo esta definición hay un computador ahí también adentro. ¿Y qué tal algo como eso? Podría ser un computador. Ya hoy en día este tipo de cosas realmente ha diversificado el mercado de la tecnología en muchos campos, y la agricultura no es la excepción. Y han pasado cosas interesantes, por ejemplo, esta tecnología que de repente parece un poco para el campo en el cual nos movemos nosotros. Yo soy un ingeniero agrónomo, probablemente como muchos de ustedes también. Al principio a lo mejor podría haber aparecido algo lejano, pero la verdad es que la tecnología ha avanzado en un sentido interesante, en volver las cosas más baratas, más pequeñas, pero también más fáciles de usar. ¿Ya? Yo realmente hoy en día creo que está disponible este tipo de tecnologías para todos, pero hay algunas cosas que voy a ir discutiendo que necesitan de alguna manera ir cambiando también para facilitar esto, y que realmente se abra en el fondo una puerta para que nuestros futuros estudiantes también puedan lograr ser parte del desarrollo de tecnología y no simplemente ser usuarios. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí lo encontré interesante poner esa foto ahí también, porque esto hace el link, ¿verdad?, con lo que les mencioné anteriormente, la radiación electromagnética, porque el Sol obviamente emite radiación electromagnética, nosotros la podemos capturar, ¿verdad?, para convertir energía. Esa es otra cosa clave que en estos último tiempo de la humanidad es realmente algo que hemos podido sacar provecho. Y esa energía del sol podemos ocuparlo para hacer que todo esto funcione, ¿verdad? Entonces podemos tener computadores que están hechos para hacer una función especial, por ejemplo, tomar datos que funcionen con cierta autonomía, ¿ya? Y al mismo tiempo estas flechas de acá muestran cómo la misma radiación también la podemos ocupar para medir cosas que nos puedan dar información sobre lo que está pasando sobre un cultivo. Por ejemplo, es una estación de evapotranspiración. Ya que otras cosas han pasado en la humanidad que han hecho cambios grandes, es la Internet, ¿verdad? No cabe duda con respecto a eso, me imagino. Esto ha pasado por varias etapas y no voy a entrar en detalle acá, pero está la etapa de pre-Internet, después empezó a aparecer la Internet del contexto, como aparece en el esquema, la de los servicios con el e-commerce, luego quizás les más familiar a las nuevas generaciones, la Internet de la gente, ya con todas estas redes sociales, han aparecido muchas opciones, y hoy en día estamos en una etapa, ya que muchos le llaman la etapa de la Internet de las cosas, ya que básicamente es que ahora no solamente los humanos pueden acceder a Internet, sino también las cosas, podemos sacar provecho y tener las cosas conectadas a todo momento, digamos, y poder hacer cosas inteligentes en esos dispositivos, usando todos los recursos que tenemos en Internet para eso. Y entonces surgió en ese otro concepto que les voy a hablar también más adelante de eso, porque es una de las tendencias importantes que han habido y que van a seguir existiendo, ¿ya? Pero acuérdense que el enfoque de esto es un poquito ponerlo en contexto de qué provecho real podemos sacarles nosotros a estas tecnologías. ¿Ya? Y otra cosa que ha aparecido especialmente durante el último tiempo, porque ninguna de estas tecnologías que les mencionaba acá son independientes, ¿verdad? Una lleva a la otra y otra empieza a mejorar debido a que existen herramientas para poder
hacer cosas que antes no se podían. Entonces, todo el desarrollo de computación, de computadores que ha ido aumentando, ha realmente abierto las posibilidades de usarlos para hacer este tipo de cosas, aprendizaje automático, inteligencia artificial, y se espera que este tipo de tecnologías pueda ser realmente, y ya lo está haciendo, pero en la agricultura obviamente todo ocurre, hay un cierto desfase, digamos, con respecto a otros campos del saber, digamos, pero se espera que también tenga un gran impacto y ya probablemente ya ha estado empezando a dar los primeros frutos. Ya, entonces, para los que no son familiares no les es familiar este tema, el aprendizaje automático es básicamente el campo de estudio que busca darle a los computadores la habilidad de aprender, es como los seres humanos, sin necesariamente que nosotros generamos un programa implícitamente. ¿Ya? Entonces, en ese contexto, digamos, empieza esto de la evolución de la agricultura, que ha pasado por varias etapas, la agricultura 1.0. Aquí a la izquierda ven las cosas que han revolucionado, digamos, y que han hecho que pasen de agricultura 1 a la agricultura 2. ¿Ya? Entonces, la agricultura 1 básicamente era la agricultura tradicional, el desarrollo de motores, de generar energía, el vapor, motores basados también en agua, generaron una gran revolución, y aparecieron los tractores, y obviamente eso revolucionó la agricultura sin duda. Todo lo que se refiere a la mecanización, comenzó a aplicar más pesticidas, obviamente eso fue bueno desde el punto de vista de producción, pero malo desde el punto de vista de cuidado del medio ambiente, y por lo tanto, esto es algo que continúa en evolución. Entonces, todos estos problemas que tenían, la idea es que con estas otras revoluciones, que tenemos más herramientas, entonces poder hacer mejor frente a estas cosas. Entonces, después vino la revolución con la invención de los computadores, la programación, que creo que es clave, y de hecho yo creo que si hay algo que puede abrir, digamos, las puertas a nuevos campos y a nuevas cosas que están ahí disponibles hoy en día y que realmente no son tan difíciles de hacer como lo eran hace algunos años atrás, es básicamente programar. Yo creo que todos debieran programar desde el colegio. Los niños debieran ya tener alguna experiencia con respecto a eso, y en la universidad de todas maneras, y los agrónomos no deberían hacer la excepción, sobre todo en este mundo tan tecnológico en el cual se van a desarrollar. Creo que es algo absolutamente necesario para poder ser parte de esta revolución. ¿Ya? Entonces, bueno, y la cuarta revolución, el desarrollo de Internet de las cosas, que como les mencionaba, estas cosas que están interconectadas, que también abre la puerta a hacer cosas inteligentes, el Big Data, que es cuando, obviamente, si es que tengo muchos datos, o sea, muchos dispositivos, voy a generar una cantidad de datos importante. Muchas veces he escuchado también a los agricultores que de repente está esta idea de, bueno, me lleno de datos y ¿qué hago con esta información? No tengo tiempo para analizarla. Entonces, todas estas otras tecnologías que van apareciendo después ayudan en esa dirección, ¿verdad? Big Data permite automatizar todo esto a través de Cloud Computing, que básicamente uno puede colocar un programa, y les voy a mostrar algunos ejemplos de eso si hay tiempo, en la nube, y eso permite automatizar cosas de manera que el agricultor no tenga que preocuparse de esas cosas. Y obviamente inteligencia artificial, eso de todas maneras es un gran aporte también en esa dirección, ya de facilitar el uso y la adopción de estas tecnologías. Entonces, en general, las tecnologías que han hecho realmente la diferencia hoy en día, les voy a hablar primero sobre tecnologías que realmente han hecho un impacto importante, y esto me gustaría situarlo en un contexto general, ¿ya? Porque van a haber algunas tecnologías que claramente no son masivas en nuestro país, ¿verdad? En general, la adopción de tecnología en nuestro país es baja. Y voy a hablar también un poco sobre eso y sobre cosas sobre tendencias, digamos, que uno puede ir viendo. ¿Ya? Pero quiero un poco contarles en las próximas diapositivas las cosas que están disponibles, digamos, desde el punto de vista tecnológico, porque si lo piensan bien, ese es el primer paso, ¿verdad? Es realmente cuando alguien quiere desarrollar algo, cuando alguien quiere inventar algo, primero
la pregunta que debiera hacerse ¿es esto que quiero hacer realmente físicamente posible? ¿Ya? Porque si no es físicamente posible, no hay nada que hacer. ¿Ya? Pero si es físicamente posible, entonces eso es el primer avance. Ya, quizá una pregunta antes de eso es si hay algún beneficio en hacer eso. Yo creo que esa probablemente es la primera pregunta, pero una vez que se responde esa pregunta, es realmente si es posible hacer. ¿Ya? Y la última pregunta, la tercera pregunta, sería cómo lo hago realmente disponible, cómo lo hago práctico, ¿ya? Pero esa es la pregunta que viene al final, porque a lo mejor necesito que la tecnología avance primero para que esto realmente pueda ser adoptado, o a lo mejor es algo más relacionado con algo económico, o se vuelve algo más complejo, ¿ya? Pero en estas diapositivas y en estas tecnologías que voy a mostrar ahora es básicamente en el primer paso, es contarle un poco qué cosas hoy en día se pueden hacer. Ya después nos preocupamos de cómo realmente las podemos acercar, digamos, qué es lo que falta, porque ahí eso es un impulso, digamos, a hacer innovación, ¿verdad? Porque las tecnologías no están, pero hay algo que hay que solucionar, a lo mejor es algo pequeño, a lo mejor hay algo grande, y si logro identificarlo y trabajar en eso, a lo mejor puedo hacer un desarrollo, y por qué no, nuestros futuros estudiantes a lo mejor pueden estar relacionados en ese tipo de cosas. Entonces, bueno, una de las tecnologías que han hecho realmente impacto en la agricultura son todas estas tecnologías de posicionamiento global, ¿verdad? Que nos permiten identificar dónde estamos. Eso es clave. Y ahí en la agricultura es clave porque en el fondo la agricultura es altamente variable en el espacio. ¿Ya? Entonces, cuando una máquina, cuando un tractor, cuando un aplicador de fertilizantes va en el campo, es bueno saber dónde está. Si yo tengo conocimiento previo del lugar, digamos, puedo automatizar la aplicación de productos. ¿Ya? Entonces, esto es realmente algo importante. Y en general existen dos formas de aproximar esto, en el fondo. Primero es tener un conocimiento completo de lo que hay en el campo antes de entrar con un dispositivo que se mueva, con un tractor, por ejemplo. Y luego, como yo sé con anticipación qué hay en cada uno de los lugares, básicamente lo que necesito es saber dónde estoy y coordinar la aplicación en base a eso. ¿Ya? Otra segunda opción, en el fondo, es tener una idea de lo que hay a mi alrededor. Puedo tener sensores, ¿verdad? Y en base a lo que yo estoy viendo, aplicar más o aplicar menos. Eso podría ser una segunda opción, y quizás es más parecido a lo que hace el ser humano, si lo piensan, ¿verdad? Porque si uno camina por un campo, nadie está pensando, estoy en la coordenada no sé cuánto con no sé cuánto, estoy un poquito más allá, la longitud un poquito más acá. Uno ve alrededor y uno lo compara con respecto a un punto que uno está familiarizado. Entonces existen esas dos formas de aproximar este problema, pero sin duda el uso de GPS y GNSS en general han hecho un gran avance en la agricultura. Ya aquí déjenme introducir este término que probablemente ya les es familiar, porque es un término que es muy usado ya hace varios años en diferentes lugares del mundo, que es la agricultura de precisión, ¿verdad? Que es básicamente reconocer ya que los campos no son homogéneos, que es un poco lo que les contaba antes, que hay una alta variabilidad, ¿verdad? Aquí ven un mapa de rendimiento, ¿ya? Entonces puedo ver que hay distintos colores, ¿ya? Entonces el razonamiento es, bueno, ¿por qué hay distintos colores? ¿Ya? Aquí en agricultura tradicional, y es lo que se hizo en este trabajo en particular, lo que se hace es aplicar la misma cantidad de insumos. Y ahí se hace eso porque es más fácil, ¿verdad? Estar dosificando, necesito tecnología que sea capaz de, como les mencionaba, saber dónde estoy y luego saber qué hacer en base a esa información, ¿verdad? Porque no es suficiente simplemente saber dónde estoy. Entonces, es más fácil simplemente aplicar la misma cantidad de productos. Sin embargo, sabemos que existe variabilidad espacial, y que suele ser una variabilidad alta.
Entonces, estoy aplicando la misma cantidad de insumos, y insumos pueden ser fertilizantes, pesticidas, agua, etc. Entonces, ¿por qué tengo diferentes rendimientos? Ya debería tener igual si mi entrada es la misma, ¿ya? Pero sin embargo tengo un resultado diferente, ¿ya? Esto se puede ver a diferentes razones. La explicación, quizás una de las explicaciones más probables es debido a la gran variabilidad que tiene el suelo. Y entonces aquí el razonamiento que hay detrás es que, bueno, si es que en algunos lugares voy a alcanzar menos rendimiento, entonces yo debería aplicar también menos productos, menos insumos, porque de otra forma estoy aplicando algo de más, porque no voy a alcanzar nunca los rendimientos para los cuales yo estoy aplicando esa alta cantidad de insumos. Y entonces puedo dosificar, usando todas estas tecnologías que voy a ir mostrando un poco, puedo en el fondo aplicar más donde hay mayor potencial y aplicar menos donde hay menos potencial, y de esa manera reducir la cantidad de insumos, cuidar el medio ambiente, ¿verdad? Porque en el fondo el ambiente está altamente afectado por la cantidad de insumos que estoy aplicando, ¿ya? Entonces la idea es tratar de minimizarlo, ¿ya? Y tecnologías pueden ser clave en ese sentido, porque me permite, en el fondo, aplicar lo que yo necesito, y no más. Ya, entonces, bueno, la agricultura de precisión en general usa uso de tecnologías de la información, ¿verdad? Para perseguir esto que sale acá, cantidad correcta de insumos, en el lugar correcto y en el momento correcto. ¿Ya? Esa es la idea que hay detrás de agricultura de precisión. Ya, entonces, pero la agricultura de precisión necesita de información, ¿verdad? Porque yo tengo que generar, estos son los mapas de rendimiento, o sea, esto es lo que yo obtengo al final, ¿ya? Pero yo necesito saber cómo me baso, qué es lo que está explicando, digamos, ese rendimiento que yo tengo al final. Entonces, hay diferentes herramientas, hay diferentes tipos de tecnología. Aquí, por ejemplo, si se acuerdan lo que hablé al principio sobre la radiación electromagnética, podemos medir eso. Y lo podemos medir en diferentes longitudes de onda, ¿verdad? A través de satélites o otro tipo de plataformas, ¿ya? Y obviamente en la medida que ha ido aumentando el uso o sea, avanzando la tecnología aeroespacial, en el fondo los satélites cada vez son mejores, en mejor resolución, uno tiene menor tiempo de retorno, eso significa que en algunos satélites pasan más seguido, porque en el fondo eso puede ser crítico, sobre todo si mi manejo lo necesito hacer frecuente, ¿ya? Entonces necesito esa información no una vez cada 2 semanas, sino mucho más que eso. Entonces, y bueno, el aumento de bandas espectrales, el uso de cámaras hiperespectrales también, y la diversificación en el uso de plataformas, ¿verdad? Hoy en día ya es normal escuchar sobre drones que nos posibilitan también el uso de esta tecnología. ¿Ya? Pero hay otro término también que quizás es un poco más reciente que el otro, pero también ya lleva varios años, que es sobre los sensores proximales, ¿verdad? Porque lo que hablaba anteriormente es lo que ocurre desde la altura, puede ser desde el espacio inclusive, ¿verdad? Pero también hoy en día con el uso de los computadores, digamos, y en el contexto general de los computadores, puedo también monitorear cosas específicas en terreno. Los puedo colocar, por ejemplo, en móviles como esto, que nos permiten escanear la conductividad electromagnética del suelo, ya que puede estar relacionadas con algunas variables del suelo que me permitan, por ejemplo, zonificar, ¿ya? Porque esa es una de las estrategias que yo puedo hacer cuando yo tengo variabilidad, ¿ya? A lo mejor no quiero manejar píxel por píxel de forma distinta, sino a lo mejor puedo simplificar eso y asumir que todo esto de acá, por ejemplo, es una zona, y todo esto se maneja igual, ¿ya? Y esto es otra zona y se maneja de forma distinta. Entonces eso es como algo intermedio de realmente considerar toda la variabilidad espacial y hacer realmente algo que sea práctico y fácil de implementar. Pero necesito desarrollar esas zonas primero, entonces tecnologías como esta pueden ayudar en ese sentido, ¿ya? Estaciones que nos permiten, por ejemplo, monitorear la evapotranspiración para tomar decisiones sobre el riego, ¿ya? Y información del suelo, de la humedad del suelo también.
Existe una gran variedad, ¿eh? Aquí yo puse unos ejemplos, pero realmente esto es bien variado y diferentes tipos de tecnología que sería imposible resumirlas en un webinar de forma completa. Y la idea de esto es darle una visión general más que algo realmente específico. ¿Ya? Entonces, bueno, las tecnologías de sensores proximales también se han beneficiado harto de los que les hablé al principio también, de todo lo que es la comunicación inalámbrica, ¿verdad? Y aquí también, esto también es un mundo. Existen diferentes tipos, diferentes rangos, diferentes cantidades de energía que requieren, y puede ser algo confuso, ¿ya? En general, a mí en lo personal me gusta dividirla entre aquellas que van en largo rango, digamos, que habitualmente en el campo están asociadas con las redes de celulares, ¿ya? Que ese es un tema también en la agricultura, que muchas veces no hay recepción y de repente es complicado, pero en el fondo, en el caso de las redes celulares, muchas veces en muchos lugares hay acceso, y la gracia es que las redes celulares permiten enviar información a Internet, entonces eso es algo muy positivo desde ese punto de vista. Ya por todo lo que les hablé antes, porque podemos hacer uso de todo esto de la Internet de las cosas y automatizar, y eso es un beneficio que nos permite simplificar después el manejo, digamos, y no tener que esperar a que termine la temporada para recién ahí analizar datos y darnos cuenta de las cosas que debimos haber hecho pero ya no hicimos. Entonces, en realidad, la Internet acá es clave. ¿Ya? Entonces, muchos de estos sensores proximales van conectados a estos nodos inalámbricos, y que existen también estas redes que son redes personales, redes que funcionan localmente, y que nos permiten tener cobertura en el campo. Ya, porque lo que pasa con las redes de celular en el fondo es que uno tiene que pagar por ellas, ¿verdad? Son los modems, en general son más caros y uno tiene que pagar, porque en el fondo la compañía que pone estas estaciones grandes y caras, en el fondo el negocio de ellos es ese. Entonces, en el fondo uno usa estas SIM, que probablemente están familiarizados, es la misma idea del teléfono. ¿Ya? Entonces, uno no quiere tener, por ejemplo, si quiero monitorear muchos sensores de humedad, no quiero tener un sensor, o sea, una tarjeta SIM por cada uno de estos módulos, porque eso me va a salir muy caro. Entonces, la tecnología también ha avanzado en este tipo de cosas que nos permite tener redes que están destinadas localmente para yo colocar sensores, y esas redes hablan entre sí, pero no necesariamente a Internet, pero sí hablan. Hay muchas redes que son inteligentes, como las que están acá, por ejemplo, que elige el camino adecuado. Ya otras se caracterizan, le llaman topología, que se caracterizan por en el fondo, todos hablan con un mismo nodo, ¿ya? Y estos nodos pueden estar realmente lejos, dependiendo de la tecnología que ocupen. Y habitualmente en todas estas redes hay un nodo que es el más importante, ¿ya? Porque ese tiene acceso lejos, ¿ya? Entonces la idea es que la información va de los nodos que están cerca, pero son más baratos, y la comunicación es corta, y se acercan a ese nodo que en el fondo tiene la capacidad de enviar la información a Internet. Aquí ese nodo sería el nodo que está acá, ¿verdad? Entonces todas esas cosas también han entrado fuertemente a la agricultura. ¿Ya? Entonces todo esto me permite generar información, ¿ya? Pero ¿qué hago con la información? Es el paso que viene después, ¿ya? Entonces, toda esta tecnología, toda esta capacidad, y que le hablé al principio, de tener computadores en pequeños chips, ¿ya? Y esos pequeños chips, y esto ha sido también uno de los grandes cambios que han hecho realmente avanzar la tecnología, es que muchos de estos chips son programables, ¿ya? Entonces yo realmente puedo hacer un pequeño programa y puedo hacer que ese chip haga algo específico, una sola tarea, ¿ya? Y que, por ejemplo, puede ser controlar una válvula, ¿ya? Y eso realmente ha sido algo que ha permitido todo esto, y hoy en día una de las cosas que realmente encuentro apasionante es que se ha hecho fácil y está de libre, digamos, acceso para todos. Y hay herramientas que uno ocupa para hacer prototipos, y después hay cosas más sofisticadas que en el fondo uno puede
que se pueden, de fondo, hacer para que después queden comercializables. Pero yo creo que el rol del agrónomo acá un poco estar un poquito más involucrado, pero obviamente en conjunto con otras disciplinas. Pero creo que sí el ingeniero, o por lo menos esa es mi visión, el ingeniero agrónomo del futuro debiera ser más bueno haciendo lo que le llaman prototipado rápido. ¿Ya? Que en el fondo no quiero un producto final extremadamente bonito y con todos los detalles y totalmente eficiente, pero sí buenos para hacer cosas rápidas que permitan probar ideas. Yo creo que eso puede ser una diferencia, y obviamente en conjunto con otras disciplinas, todo eso se potencia, así es que, pero yo creo que necesitamos más de esa gente de manera de poder facilitar la adopción y el desarrollo de tecnologías que realmente sean prácticas y que realmente funcionen. ¿Ya? Entonces aquí un ejemplo simplemente de un dosificador de tasa variable de un pivote central. ¿Ya? En el fondo, estos son grandes extensiones, ¿ya? Donde tenemos aquí el pivote central que está aplicando riego por aspersores, y esto se va moviendo como un reloj. Son las típicas figuras que uno ve desde arriba cuando vuela en los aviones. ¿Ya? Entonces, como son grandes extensiones, obviamente aquí hay variabilidad espacial, sin duda. ¿Ya? Entonces, podemos usar la tecnología, podemos tener sensores que nos permitan cerrar, abrir, y de manera de colocar más agua en algunos lugares que en otros, de manera de poder cuidar el agua, digamos, porque si no hago esto, lo que suele pasar es que yo redondeo para arriba, ya, porque me aseguro, el agricultor se asegura en el fondo de obtener una buena producción, entonces significa automáticamente una pérdida de agua, porque mucha esa agua no la estoy incorporando, pero no la voy a utilizar. ¿Ya? Entonces, bueno, existen otros tipos de tecnología, aquí lo voy a pasar un poquito más rápido para alcanzar en el tiempo, pero en el fondo aquí les quiero dar el mensaje que existe realmente una gran variedad hoy en día de cosas que están disponibles. Muchas de estas cosas obviamente no tienen una buena adopción aquí en Chile, pero existe esa tecnología, ya para, por ejemplo, colocar las semillas de forma precisa, de manera fíjense aquí cómo están sembrados, ¿verdad? Es curioso. Eso, imagínense hacerlo sin GPS, es todo un GPS, pero muy preciso y sin forma de controlar la cantidad de semillas sería imposible. Aquí durante el camino de la sembradora puede cambiar la dosificación de la semilla, incluso hay algunos sistemas que trabajan con más de un híbrido, dependiendo del lugar, colocan uno o el otro. Dosificación de aplicación de pesticidas también, de manera de optimizar, por ejemplo, cuando da la vuelta, de manera de no aplicar más de lo debido, tráfico controlado, esto es sección control automática, también permite, fíjense que acá, que esto verde representa la cantidad de productos que está aplicado, ¿verdad? Entonces, debido a que ya pasé por acá, no necesito en el fondo aplicar, y puede cortar algunas secciones de manera de evitar aplicar en exceso, ¿ya? Y etcétera. También otras tecnologías que han sido altamente prometedoras y que están siendo ocupadas en otros lugares del mundo, es todo lo que tiene que ver con el piloto automático o con la guía, digamos. Primero viene la guía, simplemente te dice para dónde uno tiene que ir, de manera de optimizar, por ejemplo, el camino por donde va a pasar, o reducir erosión, porque recuerden que todo esto genera erosión. Entonces, si planifico por dónde voy a pasar, esto puede tener claramente ventaja. ¿Ya? Y existen diferentes opciones. Aquí, bueno, este era un video, pero bueno, a ver, lo voy a poner unos segundos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Miren, bueno, que ahora marcó la otra línea. Miren, para que ustedes se hagan una idea, el tractor en este momento se va manejando por sí solo. Y nosotros le marcamos para que hiciera un zigzag en el fondo, y ustedes vean cómo el tractor se va moviendo tranquilo. Ahí, bueno, disculpen, el camarógrafo no era muy bueno. Pero esa es la idea. En el fondo pueden manejarse solo tractores hoy en día, y no solamente los tractores, sino también el equipo que va detrás. ¿Ya? Aquí también esto se puede automatizar el control de forma pasiva o activa. ¿Ya? De forma pasiva es básicamente controlando el tractor.
¿ya? De forma activa es que voy controlando independiente la herramienta de lo que ocurre con el tractor. ¿Ya? Y todas esas cosas son, hoy en día la tecnología está disponible. ¿Ya? Ahora, la adopción, ahí ese es todo un tema nuevo, pero me refiero a que son cosas que hoy en día, desde el punto de vista ingenieril, ya están resueltas. ¿Ya? Entonces, bueno, y toda esta información se une en estos sistemas de información, ¿verdad? Que han pasado por varios nombres, la verdad. Uno, a lo mejor a usted le es más familiar el sistema de información geográfica, ¿verdad? Que está orientada más macro quizás, y quizás no tan aplicado a este tipo de cosas. Hoy en día lo que se maneja el término de Farm Management Information System. ¿Ya? También existen los soportes de soporte a la decisión, ya que en el fondo esos surgieron primero, pero con todo esto de la Internet de las cosas y que hay muchas cosas interconectadas, entonces el concepto les quedó corto y en el fondo lo que integra todo eso de manera que todo funcione de forma coordinada estos tipos, este Farm Management Information System. ¿Ya? Entonces, a lo mejor algunos de ustedes se está haciendo esa pregunta, ¿verdad? ¿Tendré realmente algún beneficio al usar tecnologías digitales? Y un poquito lo que yo quiero llamar en esta presentación es cambiar un poquito la visión, ¿ya? Sí, está bien en el fondo ser práctico y tratar de bajar la tecnología, pero a lo mejor debiéramos estar haciéndonos otro tipo de preguntas. ¿Ya? ¿Cómo puedo mejorar mi manejo considerando que hoy tengo más herramientas que antes? ¿Ya? Y las herramientas que quizás no son hoy día prácticas, ¿qué debemos hacer para avanzar para que lo sean? ¿Ya? Porque realmente todas las cosas que les menciono, yo por lo menos en lo personal veo beneficios de hacer esto, veo beneficios de optimizar y reducir la cantidad de pesticidas sin reducir el rendimiento. Y recuerden que tenemos unas metas que son muy, muy difíciles de lograr y toda la ayuda disponible que podamos tener, yo creo que sin duda va a ayudar en ese sentido. Entonces, creo que debiéramos replantearnos las preguntas, creo que deberíamos replantearnos la idea de comprar muchas veces, esperar que otros desarrollen tecnología y tener un rol un poquito más distante y decir, ok, funciona o no funciona, es práctico o no es práctico, sino más bien pensar un poquito más allá y qué es lo que está haciendo que esto no funcione, puedo hacer yo algo o puedo contarle a alguien que trabaje en esto, mi opinión, para que trabaje en eso, no sé, o armar de alguna forma equipos para que avancen en esa dirección. De aquí hay algunos estudios que pueden ver aquí, por ejemplo, adopción. Ya aquí, lo otro que les quería mencionar acá, que la adopción no da lo mismo, no da lo mismo los diferentes tipos de tecnología y los diferentes tipos de cultivos, ¿ya? Porque tenemos cultivos extensivos, tenemos huertos con árboles frutales, horticultura, viñas, y la adopción de la tecnología no es simétrica a lo largo de ellos. Entonces, ¿qué está haciendo que un agricultor adopte cierto tipo de tecnología y otros agricultores están adoptando otro tipo de tecnología? Bueno, ahí es donde necesitamos los ingenieros agrónomos que se metan en este mundo, porque las respuestas tienen que ver con respecto al manejo agrícola. ¿Ya? Entonces, todas estas preguntas realmente ellos son los que son más capaces de poder responderla bien, de manera de identificar dónde están los desafíos, los problemas, etc. ¿Ya? Entonces, aquí como ejemplo pueden ver, por ejemplo, aquí este tipo de tecnología, los GPS, los tractores con GPS, las herramientas conectadas, los cultivos arables, ¿ya? Que son los cultivos extensivos, básicamente. Son los que tienen mayor adopción. Y en general este grupo, porque si lo ven acá 100%, este grupo es el que tiene más adopción en general, ¿ya? Les voy a comentar un poquito de eso en la próxima diapositiva. Pero aquí, básicamente, quédense con la idea de que esto no es simétrico. Y aquí el FMIS es lo que le hablé hace un rato, el Farm Management Information System. Aquí toda la parte de software, la parte de aplicaciones que nos permiten coordinar la información para que podamos usarla de forma, digamos, amigable para no perder demasiado tiempo en el procesamiento de la información. ¿Ya? Máquina autónoma, entonces todo esto depende del tipo de cultivo. ¿Ya? Y no solamente el tipo de cultivo, también se ha visto que hay tendencias
ya que también campos grandes tienen mayor tendencia a adoptar tecnología en general, ¿ya? Y son en aquellos lugares donde hay campos más grandes o huertos más grandes, es donde se ve que hay mayor adopción. Entonces, bueno, ahí tenemos dos caminos. Uno podríamos, quizás la primera pregunta que le hice en la diapositiva anterior, llegar a la conclusión simplemente de que estas tecnologías no se pueden adaptar en campos pequeños, como los que hay aquí en Chile, o movernos a la segunda pregunta y pensar, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Por qué no está funcionando? ¿Qué es lo que es diferente? ¿Qué se puede trabajar para que sí lo sea? Porque este concepto corre para todo. El concepto que yo le puse al principio, a lo mejor era muy atrás, el concepto que yo les puse acá, en el fondo, de que hay variabilidad espacial, eso hay. Ya no importa, esto es escalable, digamos. Si es chico, es pequeño, la variabilidad espacial hay. Entonces, hay manejos que yo podría hacer a pequeña escala para optimizar la cantidad de recursos que yo estoy aplicando, ¿ya? Porque ese es el concepto básico, digamos. Entonces, ¿qué podemos hacer para hacer que en lugares como Chile, donde hay campos que no son tan extensos como en otros lugares donde esto quizá ha sido adoptado de forma más fácil, ¿qué podemos hacer, ¿ya? Para avanzar en esa dirección y para poder sacarle provecho a todas estas cosas maravillosas que parecen ya estar listos para que en el fondo lo podemos adaptar desde el punto de vista técnico, digamos. Obviamente falta desde el punto de vista práctico para la adopción y todo eso, y un poco a lo que me refiero. Entonces, y bueno, y lo que les comentaba antes, ya el cultivo, dependiendo del tipo de cultivo, también hay variación. Acá, por ejemplo, ven un cultivo extensivo, ¿ya? Y claramente la razón un poquito salta a la vista. En realidad, los árboles uno los puede ver como que están de repente en el camino, ¿verdad? Entonces, acá básicamente es la oposición que uno tiene y en el fondo uno puede pasar para aplicar con pesticidas y en el fondo preocuparme con una barra, por ejemplo, larga y abrir y cerrar cosas. Acá los árboles tengo que considerar que están ahí, que son fijos y que no puedo pasar por arriba de ellos. Entonces, por ejemplo, muchas de las labores de los árboles son manuales hoy en día porque son difíciles de hacer, difíciles de automatizar. Por ejemplo, lo que están viendo ahí, abajo por lo menos está la cosecha y arriba, bueno, no encontré una con cosecha, pero ustedes han visto cómo se cosechan o se lo pueden imaginar, digamos. Es una labor para automatizar, es compleja, tomar las cosas y encontrarlas. Primero identificarlas en el árbol y después poderlas sacar. Entonces, bueno, y ahora hablar algunas de otras tecnologías que están a la vista, ya, con diferentes niveles hay algunos casos donde han sido comercializadas, en otras todavía están en camino de, aquí el tema de los drones, lo que más se ve es imágenes, ¿verdad? Imágenes multispectrales, en diferentes bandas, también hay ejemplos de hiperespectrales también, en algunos lugares se pueden, bueno, y en investigaciones eso es ampliamente también estudiado, ya porque en el fondo la diferencia entre multi y hiperespectral es la cantidad de bandas que yo puedo usar. Ya multiespectral yo ocupo bandas habitualmente gruesas, ¿verdad? Del espectro electromagnético y pocas. ¿Ya? Hiperespectral es obviamente estrecho y muchas bandas y mucha información también. Entonces también ahí nace todo el tema de cómo analizo eso y ahí todas estas tecnologías que han ido apareciendo, Big Data y Machine Learning, todas esas cosas ayudan en esa dirección. Aquí pueden ver otras aplicaciones quizás menos típicas, ¿ya? Pero que también van apareciendo y de repente aquí es la labor que tenemos nosotros como agrónomos de pensar qué cosas podemos hacer con esto, ¿ya? Porque en el fondo esta tecnología ya está y yo creo que puede tener muchas aplicaciones, pero en el fondo necesitamos los agrónomos que se metan acá para que realmente esto se pueda convertir en algo útil. Ya, por ejemplo, aquí ven huertos virtuales. Ya esto es estereoscopía, en el fondo sacar imágenes por más de una posición del dron y generar volumen, ¿no? Y generar altura.
Ya aquí en la imagen de acá lo que ven son drones, pero trabajando en conjunto. Ya son como enjambres de drones. Y aquí están haciendo aplicaciones de precisión para llegar a lugares específicos del huerto. Robótica. Ya, robótica también es un campo bien activo desde el punto de vista de investigación. Aquí ven, por ejemplo, un brazo robótico. Brazos robóticos han disminuido el precio de forma importante. Ya han aparecido cosas alternativas que también son fáciles de usar, de programar. De hecho, me compré hace un año un brazo robótico que realmente es muy interesante porque es fácil de usar y uno puede hacer estas cosas, pero no es tan grande como este, pero de todas maneras sirve para aprender algunas cosas. Pero esta labor es difícil, es muy, muy difícil de lograr, ¿verdad? Porque uno tiende a comparar con otras industrias y donde realmente han sido exitosos toda esta automatización, robótica, no sé, por ejemplo, ensamblajes de autos, por ejemplo, otros muchos ejemplos, pero la agricultura es difícil, porque en el fondo está en un ambiente que no es predefinido. En el fondo uno se puede encontrar con muchas cosas en el camino, la fruta habitualmente en esta labor en especial puede estar escondida, ¿ya? Entonces eso es lo que les comentaba antes, primero identificarlo. Y después tiene que ser económicamente viable, ¿verdad? Porque en el fondo, si se fijan, cuando tienen gente trabajando en los huertos frutales, el ser humano tiene esta capacidad de aprender y es bien diestro para hacer este tipo de cosas y no estamos ahí todavía en la tecnología para que los robots hagan ese tipo de cosas. Entonces, lo que tiende a hacer el humano es ser bien eficiente y tiende a ser todo bien rápido, después de un tiempo domina la técnica y puede ser muy, muy rápido. Aquí es más difícil porque tiene que hacer varias labores y cada labores son complejas, identificar el objeto, mirar para un lado. Entonces, eso todavía no estamos en un nivel que esto pueda ser realmente viable. No es tan rápido, digamos, cosechar con este tipo de cosas. Pero obviamente siempre van saliendo nuevas alternativas y de repente uno pone en Google un video y uno encuentra de repente cosas sorprendentes. Pero todavía no estamos ahí y todavía no está viable esto comercialmente. ¿Ya? Y probablemente falte mucho todavía para que esto realmente pueda pasar. Probablemente va a ocurrir en esos lugares donde hay más control, en los invernaderos, ese tipo de cosas. O en las fábricas, estas fábricas verticales. Pero alternativas existen, ¿ya? Porque en el fondo una de las labores que complica esto es que los árboles son complejos, las estructuras de los árboles son complejos. Entonces estas fotos que están acá muestran sistemas en los cuales se intervino en las prácticas agronómicas, ¿verdad? En el fondo, la forma en que yo conduzco el árbol, lo hago como pared de manera de que facilitar la mecanización. ¿Ya? Y ahí de nuevo necesitamos agrónomos en el fondo que vayan de la mano con esto para poder realmente hacer esto posible en un futuro ojalá no tan lejano. Otras cosas que se han hecho para avanzar es no sacar el humano de la imagen, digamos, y hacer robots, le llaman co-robot, en el fondo que van junto con el humano, y la labor del robot no es automatizar completamente las labores, sino simplemente hacer una rutina que pueda facilitar de alguna forma lo que está haciendo el humano. Ya el robot que está acá fue hecho en UC Davis y la labor de él es básicamente ayudar a cargar la bandeja de un lugar a otro, ya la bandeja que pueden ver acá. Entonces, en el fondo le ahorra una labor que al ser humano lo va a agradecer, porque hacer esta labor en campo, hacerlo una tras otra vez, no es fácil trabajar en el campo. Entonces, existen opciones, pero esto todavía se ve en el horizonte, pero hacia allá va la tecnología. ¿Ya? También otra de las cosas que ha ido avanzando y también asociado a todo esto de que yo les mencionaba de Machine Learning, inteligencia artificial, es la visión que está muy asociado con esto de robótica, porque estos robots, si quieren hacer funciones específicas, tienen que saber lo que hay en el ambiente. Ya no les sirve simplemente tener un GPS y saber dónde están, necesitan tener más información del entorno. Entonces, bueno, ha avanzado también en ese sentido en la identificación de cosas, por ejemplo, bueno, en la foto que está abajo, identificación del fruto, que era un poco lo que estaba conversando. Pero también hay otras aplicaciones
por ejemplo, detección de maleza, ¿ya? Para saber si yo necesito aplicar, en vez de aplicar parejo continuamente, identificar si es una maleza o no, y en base a eso tomar una decisión. Pero esto no son tareas fáciles, y por eso ha costado un poco en que realmente puedan salir aplicaciones, ejemplos prácticos y comercialmente disponibles, porque no es tarea fácil. Pero son esfuerzos válidos que es bueno que existan, porque nos da esperanza, digamos que todas estas cosas en un futuro sí pueden estarlo, pero hay que tener paciencia, eso es parte de avanzar, digamos. Y una de las cosas que, ¿por qué? Bueno, puse una luna ahí, en el fondo es para un poquito ponerse desde el punto de vista de la máquina, digamos, y por qué esto es tan difícil, ¿verdad? Porque lo que ve la máquina es esto, ¿verdad? Nosotros vemos esto, la imagen, y de repente para los humanos es difícil darse cuenta por qué esto es difícil, porque en el fondo para nosotros es tan fácil, porque nuestro cerebro es tan maravilloso en ese sentido de que puede identificar algo claramente y muy, muy rápido. Pero lo que ve la máquina es esto, ven números, ¿verdad? Cada píxel es un número, y esto es una imagen monocromática, si fuera en color serían 3, pero básicamente ve esto, ¿ya? Entonces tiene que identificar qué significa que esta secuencia de números esté así o esté de otra forma, y eso lo tiene que identificar con un objeto, y eso lo hace complicado, ¿ya? Pero lo bueno es que tenemos herramientas hoy en día, como les decía, Machine Learning, y todo eso nos está ayudando a hacer las máquinas más inteligentes y más fácil de poder usar este tipo de tecnología. Ya, aquí un poquito una revisión de cosas que han habido en Machine Learning, en diferentes campos de la agricultura. Aquí ven, si se quedan con lo que aparece acá al medio, son los colores que están acá, ¿verdad? Entonces, estimación de rendimiento, ya, eso ha sido una de las cosas que ha avanzado cuando uno revisa, esto revisando en investigación, paper y ese tipo de cosas. Han habido buenas experiencias en relación a eso, porque les mostré un mapa de rendimiento, ¿verdad?, en algún momento, y eso era hacia atrás, ¿verdad? Entonces el rendimiento ya hice todo lo que tenía que hacer para que ese rendimiento ocurriera. Ya a lo mejor esa lección la puedo aprender de ese mapa, digamos, que se generó, para hacer las cosas mejor la próxima temporada, pero esa temporada que usé yo para determinar el rendimiento ya pasó, o sea, ya no hay nada que hacer. Entonces, una de las cosas que también se puede avanzar es en la predicción de rendimiento, de manera de temprano en la temporada, saber cuánto el rendimiento que yo voy a tener esa temporada, cosa de tomar las decisiones ahí, en el momento adecuado, ¿verdad? Entonces, hay todo un campo de estimación de rendimiento, y bueno, aprendizaje automático, Machine Learning ha ayudado también en mejorar ese tipo de cosas. La detección de plagas, de enfermedades, también ha sido también un campo interesante que ha tomado estas nuevas tecnologías que han ido apareciendo. Y así, manejo de agua, manejo de suelo, producción animal también tiene importancia, etc. Ya, entonces, un poquito para terminar, porque creo que ya llegué a la hora, digamos, para dejar un poquito de preguntas, simplemente mostrarles algunas de las cosas en las que estamos trabajando en el laboratorio. Ya, esto un poquito para acercar a los estudiantes, para decir, ok, de repente cuando uno ve tecnología y uno es agrónomo, y lo digo por experiencia, porque yo soy ingeniero agrónomo, entonces ve estas cosas como lejanas, ¿verdad? Como, ¿cómo yo puedo hacer esto si se ve tan complejo? Pero recuerden que la tecnología ha ido no solamente bajando en precio, no solamente bajando en tamaño, sino también se ha hecho más simple de usar, ¿ya? Y lo fácil y lo difícil es algo relativo, ¿verdad? Porque depende de los conocimientos previos que uno tenga, ¿ya? Entonces, por eso les digo que hay algunas cosas claves que hacen clic, ¿ya? Y que abren en el fondo el mundo para hacer más cosas, y una de ellas es programación, ¿ya? Saber un poquito de electrónica también creo que es algo que abre, digamos, la mente para hacer más cosas, ¿ya? Entonces, todas estas son como discusiones abiertas que actualmente se tienen, digamos, para ver cómo sacarle provecho y cómo hacer que nos acerquemos más a la tecnología. Pero estas cosas se pueden hacer, ¿ya? Y esto creo que, digamos, un poco la idea
es mostrar un poco de que realmente, bueno, la estamos haciendo en agronomía en la escuela. Aquí hay una red de sensores inalámbricas. Ya estamos actualmente dándole la capacidad de abrir válvulas de riego. Este otro sistema que me tocó participar en el diseño para determinar el estrés hídrico de las plantas, también puede conectarse a esta red inalámbrica. Estamos incorporando información también o sea, equipos que nos van a permitir estimar la evapotranspiración real en el cultivo. Y hay todo parte del mismo sistema, o sea, esto va a estar integrado y esto va a permitir operar. Y esto va a hablar con una plataforma de Internet de las Cosas. Entonces, podemos poner programitas en esa plataforma de Internet de las Cosas, podemos poner modelos y podemos automatizar el manejo, pero lo que yo encuentro maravilloso de esto es que es algo que nosotros tomamos las decisiones, ¿verdad? Nosotros podemos probar y hacer experimentos, decir, pucha, ¿qué pasa si hubiéramos hecho esto? Entonces creo que eso realmente potencia y empodera un poco las ideas que uno pueda tener, ¿verdad? No dependen de la empresa y de las decisiones de la empresa, ¿ya? De repente estos prototipados rápidos que yo les llamo, en el fondo, si hay alguna idea buena que se genere, en el fondo ahí eso se puede después transformar en una empresa y puede generar algo, en el fondo, para hacer algún aporte local, digamos. ¿Ya? Pero en el fondo en eso avanzamos. Y aquí esta es la plataforma que usamos. ¿Ya? Y a mí personalmente me gusta mucho esta plataforma porque tiene una capacidad analítica y está basado en un programa que se llama MATLAB, que es bastante intuitivo, ya para la gente que no sabe programar y quiere meterse en el mundo de la programación. Es de todas maneras el programa que recomiendo, y eso permite hacer prototipado rápido, es especial para hacer prototipado rápido. Entonces, cosas que pueden tardar mucho tiempo y con mucha expertise, mucha gente, uno la puede hacer relativamente rápido. Y esta plataforma Internet de las Cosas funciona en la web, tiene la misma analítica del programa, bueno, no la misma, pero similar, y permite, ¿ya? Ahí hemos ido colocando los programas, por ejemplo, que nos permiten usar los modelos de evapotranspiración, y lo hemos automatizado para enviar mensajes de texto cuando hay un sensor que no funciona, etcétera. Entonces, creo que tiene un harto uso y uno puede, digamos, usarlo para diferentes cosas. Bueno, ahí no voy a entrar en detalles, pero ese es un poco el algoritmo que funciona ahí en la Internet de las Cosas, en la plataforma, para estimar evapotranspiración. Y bueno, y trabajamos en otras cosas que en el fondo este es un simulador para estimar radiación interceptada, en el cual estamos trabajando, y que permite considerar la estructura 3D de la canopia y en base a eso estimar interceptada. La idea de esto es usarlo también para estimar rendimiento y para estimar evapotranspiración. Y eso sería la presentación. Espero no haberme tardado demasiado, y bueno, y si hay tiempo estaré feliz de poder responder alguna duda que pudiera haber quedado. Profesor, ¿me escucha? Sí. Wow. Vamos a contestar las preguntas que tenemos en el chat. En un segundo. Ya. Tenemos la pregunta de la realiza Hugo Pérez Sierra, que es un experto nuestro que está siempre presente en todos los webinars, y nos comenta sobre si es posible mencionar cómo se puede detectar de forma rápida mediante imágenes el avance de plagas y de mencionar áreas con especies vegetales, como por ejemplo vegetación nativa y frutales, con base a espectros. Katia, disculpa, Katia, no te escucho del todo bien, como que tu voz siento que va y viene. Entonces, ¿Se escuchará mejor ahí? Sí, ahí te escucho, me parece. Ya, mucho mejor. Vamos entonces con la primera pregunta de don Hugo Sierra, que nos pide, por favor, si podemos mencionar cómo detectar rápido mediante imágenes el avance de plagas de insectos y dimensionar áreas verdes con especies vegetales, como por ejemplo vegetación nativa y frutales con base a espectros.
Pregunta si en Chile eso se hace, que CONAF ha hecho algo, pero si alguien más si puede mencionar quién más lo puede realizar en este país. Sí, la verdad es que, bueno, es una pregunta difícil en ese sentido. No tengo, digamos, la idea de esta presentación era hacer más bien algo general. Es bastante específica esa pregunta. Podría hacer algunas averiguaciones para ayudarlo en ese sentido, pero en general, así hablando en contexto general, yo creo, y en términos de tecnología, es un campo en el cual se están haciendo grandes avances con todo lo que tiene que ver con Machine Learning, pero probablemente hoy en día identificar plagas es todavía es algo complejo. Imágenes hiperespectrales se han usado también en ese sentido y probablemente por ahí también hay hartas alternativas, pero en el fondo es un tema que está avanzando, digamos, pero no le podría responder, digamos, una pregunta con quién específicamente hay que hablar para tratar de avanzar. Pero algo que podría averiguar si me contacta, bueno, está mi correo, no sé si lo puedes dejar por ahí. Sí, yo lo dejo, no hay problema. Estoy encantado de ayudar en ese sentido, pero en el fondo yo no trabajo con plagas, entonces por eso me cuesta un poquito identificar en ese sentido. Mi trabajo es más relacionado con evapotranspiración, pero podría ayudarle en ese sentido a tratar de ubicar algunas cosas. Perfecto. Profesor, seguimos entonces con una pregunta de Santiago Vázquez que pregunta, ¿cuál es el costo de una inteligencia artificial? ¿Cómo se diferencian y cuánta información necesita para que ésta pueda trabajar por sí sola? La última parte de la pregunta es clave, porque en el fondo todos estos sistemas de inteligencia artificial, uno de los, no sé si inconveniente llamarlo, pero una de las cosas que requieren es muchos datos, ¿ya? Porque en el fondo la forma en que funciona es que uno entrena a estos dispositivos, entonces, o estos algoritmos. Y entre más datos, en el fondo va a tener un mejor entrenamiento. Son como los seres humanos, ¿verdad? Si es que uno los entrena, no sé, pues si tiene un entrenamiento básico, probablemente no va a desempeñar tan bien como si tú estuvieras trabajando ahí, entrenándote todo el tiempo. La ventaja es que las máquinas pueden entrenar más rápido que uno. O sea, en un día puede hacer un entrenamiento, correr el algoritmo muchas veces. Entonces, lo que necesita es información. Si tiene esa información, el entrenamiento en el fondo puede pasar rápidamente. Pero esa es una de las cosas que requieren. Muchos datos, y se diferencian porque uno puede elegir entre diferentes métodos, porque no es como la inteligencia artificial, existe una gran gama de opciones que uno puede usar. Entonces hay algunos que requieren más datos, algunos que son más eficientes, algunos que en el fondo prometen más, por ejemplo el deep learning, que es una de las cosas que uno de repente ha escuchado últimamente como métodos que realmente pueden hacer cosas increíbles. Requieren de una cantidad de datos muy grande. Entonces todo depende del contexto en el cual estés, pero es una de las cosas que se requieren. Y en relación al costo, bueno, ahí esa pregunta de nuevo me pone en aprieto. Algo que en el fondo nosotros usamos inteligencia artificial en muchas de las herramientas sin ni siquiera a veces darnos cuenta, porque están disponibles. Entonces, más que el costo de la inteligencia artificial en sí, en el fondo, uno lo que ve es el costo de la herramienta completa. Por ejemplo, esto es FMIS que les comenté, esto Farm Information Management System. Existen ahora diferentes opciones. Por ejemplo, ahora hace algunos años salió Watson de IBM, que está orientado a la agricultura. Y que bueno, ellos tienen sus propios costos. Ahí yo nunca les, digamos, he enviado un mail preguntando el costo, pero todas esas cosas en el fondo, más que buscar la inteligencia artificial y preguntar el costo de la inteligencia artificial, quizás uno puede buscar, no sé, por la herramienta que uno necesita y si está comercialmente disponible, preguntar el costo. Me imagino que hacia ahí va tu pregunta y no hacia el desarrollo de la aplicación, digamos, porque ahí, claro, si uno está pensando en el desarrollo de la aplicación, ahí ese costo obviamente más considerable porque requiere tiempo y personas capacitadas.
Gracias, profesor. No tenemos más preguntas. En el chat, no sé si alguien querrá comentar algo. Tiene posibilidad de abrir el micrófono ahora si es que quiere hacer alguna reflexión, comentar algo. Vamos a dar unos minutitos. Buenas tardes, buenos días en realidad, desde Temuco. Buenos días. Respecto del caso de los frutales, acá nosotros tenemos un programa que ya está operando a nivel prototipaje, en el cual el daño que se causa sobre el frutal uno no puede identificar la enfermedad, lo que sí identifica es el deterioro o el cambio de color o el daño. Existen iniciativas que están asociadas a tener los famosos smartphones con los filtros, en los cuales tú pasas por la hilera y puedes encontrar algún tipo de daño. Y una vez que ya tienes definido los lugares con daño, tú mandas a hacer la clásica encuesta. Presencia de individuos, número de individuos por planta, que es lo que hoy día se hace normalmente. La única diferencia es que queda todo geoposicionado y esa información va quedando guardada en el tiempo y por tanto te permite realizar después una trazabilidad respecto de todos los eventos que he tenido. Por ejemplo, acá en el sur uno de los temas que en Avellano está siendo muy complicado es el burrito. Y el burrito mata árboles, y cuando están los árboles nativos son un centro cultivo de burritos. Entonces, antes de tomar las decisiones de empezar a aplicar productos o hacer algún tipo de control de aplicación variable, sobre todo porque las zonas que están al lado de los árboles nativos son solamente los sectores que se ven afectados por el burrito. Entonces, se determina mandar esta plataforma, una plataforma, digamos, agrícola, en la cual tú haces la encuesta por el smartphone consigna la información online, y de esa manera, una vez que identificaste por imágenes el lugar donde estaban los daños, mandaste a hacer la encuesta, rápidamente puedes hacer la decisión de la aplicación. Es una muy buena iniciativa que se está hoy día desarrollando y estudiando acá. Gracias. Gracias, Hernán. Muchas gracias, Hernán, por compartir tu experiencia. No sé si alguien más querrá comentar algo, agregar algo. Don Hugo Sierra lo veo ahí con ganas de querer hablar. No tenemos más preguntas. Quiero dar las gracias al profesor Rojo y al señor Soto Piñeiro, porque yo estaba viendo el porcentaje de vegetación nativa y otras cosas, porque se dan cifras muy inexactas anteriormente. Cómo se ha perfeccionado también en cuanto al tamaño del píxel de la imagen satelital según los espectros. Curiosamente, entre los últimos 10 años de CONAF hay tanta superficie de especies nativas, hablemos quillay y otras cosas, y después aumentó. No, pues no aumentó realmente. Lo que pasa es que mejoró la resolución de las imágenes para detectar las especies de menor tamaño. Entonces han habido avances. Y tenemos los satélites, no hay otras cosas más que se pueden descargar las bandas. La otra cosa es transformar la imagen para hacer nosotros poderla interpretar. Eso sería interesante seguir para adelante. Eso, gracias. Gracias, don Hugo. Yo podría aportar también con el tema de la pregunta en la cual hacían diferencias entre la producción, por decirlo, de carácter frutícola versus reconocer las especies nativas. En realidad, hoy día con las tecnologías de la cámara hiperespectrales y con la posibilidad de volar en dron con sistema programado de vuelo que permite trabajar con las imágenes tridimensionales, algo más se ha podido avanzar en lo que es la clasificación del inventario del sotobosque en la parte más baja y por tanto poder ingresar a identificar algún grado de especie. Si eso se hace además con la posibilidad de con cámara poder ir a terreno, efectivamente uno logra un porcentaje bastante asertivo de especies después de que logra, garantizar que lo que se está leyendo, los píxeles que se están traduciendo, corresponden a lo que se está diciendo. El caso más avanzado en esto es lo que tiene Pioneer, que está aplicando en la zona de Rancagua, que corresponde a las especies vegetativas, con cámaras con RGB inclusive, con un bastón de aluminio, digamos. No me acuerdo si es Pioneer o otra más, pero son de esas de maíz, donde ellos levantan el bastón, sacan la fotografía y en plántulas muy chiquititas, a nivel de la reproducción de las variedades, digamos, pirulas, por así decirlo, logran identificar el nivel de desarrollo y el nivel de intensidad y además cuáles van a ser más a futuro probables de caída al máximo, etcétera. Yo creo que ahí es porque la tecnología lo permitió. Y un gusto verte, don Hugo. Nos estamos comunicando. Gracias.
años que no veíamos. En Santiago no había, ahora está en el sur, yo estoy en San Felipe ahí, arrancando Santiago también. Gracias por todo. Ya, si no tenemos más preguntas, entonces, profesor, muchísimas gracias por su tiempo, lo vamos a dejar ir. Les comento que esta presentación va a quedar guardada en el YouTube de la escuela y se las puedo hacer llegar por correo también a todos quienes la necesiten y todos quienes quieran volver a verla. Así que eso lo tienen ya por hecho. Muchas gracias a todos los asistentes y nos empezamos a despedir ahora. Pues muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias, Katia, y muchas gracias a todos por su atención. Chao, chao, que estén muy bien. Chao, chao. Adiós, muchas gracias. Fernando Esquella, gusto de verte.